Bueno, muchas gracias, Nereo, por la invitación. Y ahí está mi Jordido, lo pueden leer. Eh, Vamos a recorrer primero un poco los dominios de interoperabilidad clásica en laboratorio. Esto lo comentamos en las últimas jornadas, creo que en la anterior también, pero es bueno recordarlo. Pero vamos a hacer hoy foco en los resultados, en cómo se intercambian resultados con Fire, los casos de uso, qué paradigmas podemos usar y los componentes comunes. Y después vamos a ver tres guías Fire para intercambio de resultados de laboratorio que las elegí porque son internacionales, no son ni de una empresa, como podría ser la mía, donde yo comparto informes de laboratorio entre laboratorios e historias clínicas o entre laboratorios y laboratorios. En este caso son guías que se usan para compartir con más alcance, digamos, como hago para, sin negociar cuál es el contenido y la codificación de un informe, poder enviársela a una historia clínica que no conozco o recibirla o mandarla a un laboratorio que no conozco. Digamos, esa es la magia que estamos buscando para el futuro. Con respecto a la interoperabilidad clásica, repasamos. Lo básico es tener identificación y censo de pacientes, quiénes son los pacientes y sus datos demográficos, y en caso de internación, dónde están y quién los atiende y qué les pasa, digamos, qué diagnóstico tienen. Gestión de órdenes y facturación. Gestión de órdenes es lo que mostraba Rudy hoy, ¿no? Mandar la orden médica o de la historia clínica o de un recetario, digamos, y poder facturar esas órdenes, ya sea a través del sistema hospitalario o a través directamente de una conexión con el pagador, digamos, con el financiador. Y finalmente, la posibilidad de intercambiar resultados en forma granular. Granular me refiero a cada uno de los tests en forma independiente o en forma de presentación, o sea, intercambiar por lo menos el PDF o el CDA o un formato binario del informe. ¿Por qué las dos cosas? Porque habitualmente las historias quieren tener los resultados granulares para poder usarlos para lo que quieran usarlos y para poder mostrárselos al paciente dentro de su historia, al médico dentro de su historia, pero a nivel test individual. Y además presentación, porque muchas veces las historias no permiten, no pueden rearmar el reporte de manera fidedigna, igual que lo tiene el laboratorio, eh, a partir de los pedacitos que le mandamos en forma granular. Entonces, también le mandamos el PDF completo para que puedan hacer el rendering del PDF completo o del CDA. Y la capacidad de tener reportes preliminares y finales a todo nivel. Preliminares me refiero a veces en microbiología al preliminar porque está en proceso todavía y no terminó de hacerse el antibiograma, o porque se está todavía procesando, pero ya hay algunas cosas sabidas, o preliminares o parciales porque estamos con los resultados de algunas cosas ya listas y otras no. Entonces podemos enviar de a poco todo lo preliminar que tenemos hasta que tenemos el informe final. Lo pongo así porque muchas historias y muchos sistemas de laboratorio no permiten hacer estas cosas, entonces es importante que ustedes sepan que es muy importante soportar este tipo de interacción. Preliminares, finales, granulares y presentación. Un poco más avanzada, siguiendo con interoperabilidad clásica, la federación de pacientes, tener más de un eh, archivo de pacientes maestro, digamos, y que haya un federador de esos maestros y que ese federador sepa quién es quién, a pesar de que no sea del mismo origen. Manejar el workflow y requerimientos de muestras, desde genero una muestra o genero la esperanza de muestras hasta ir pasando por todos los estados de esas muestras, pero ir comunicando esos estados de las muestras, ya sea un preanalítico o entre sistemas que están gestionando las muestras porque se las envían como derivación. La gestión de turnos y recitaciones, o sea, poder pedir a alguien, a un paciente puede pedir qué día va a ir al laboratorio y le damos una fecha y una hora. Y también manejar las recitaciones, poder decirle a otro sistema. Recuerden que esto no es capacidad del sistema, sino capacidad de intercambiar la información sobre este dominio o tema. Entonces, poder pedirle a otro sistema que estoy recitando a un paciente y por qué, para que se encargue de la logística de conseguir que el paciente venga. Gestión de colas, comunicarme con otros sistemas para poder hacer eso que decía Rudy, de saber qué turno tiene el paciente hoy cuando ya llegó y está esperando
en su fila para poder sacarse sangre o para atenderse. Eh, Más avanzados los resultados de microbiología, por eso de que decíamos que teníamos la identificación y el antibiograma, y tiene un formato muy distinto y un workflow muy distinto que los resultados normales del laboratorio clínico, porque una identificación puede tener muchos antibiogramas y cada antibiograma tiene sus antibióticos. Entonces ese modelo es más difícil de procesar a veces por los distintos sistemas. Reporte de valores pánicos y vigilancia. Valores pánicos me refiero a valores que están incompatibles con la vida y tenemos que enviarlos con una lógica distinta que los otros valores, no solamente a través del mensaje que enviamos, sino quizás a través de un mensaje especial de valor pánico para que la historia clínica haga algo especial con eso, llame al médico o comunique al médico o apenas el médico esté disponible en un monitor lo pueda ver o le mande un mensaje por WhatsApp. Y vigilancia epidemiológica, lo mismo pero para enfermedades transmisibles, pero a nivel nacional o regional. Un poco también siguiendo con la interoperabilidad clásica pero avanzada, poder escanear la orden médica e intercambiarla, poder mandar resultados de tipo PDF, JPEG y PNG, o sea, como parte del resultado que haya un binario, no solamente resultados discretos numéricos, sino además resultados binarios. La información genómica, poder intercambiarla, poder mandar las diferencias entre los genomas del pattern que elegimos contra el nuestro y poder decir dónde está el puntero al storage para recuperar todo el mapa que tenemos registrado. Y después, más avanzado, Clinical Decision Support, más o menos lo que decía nuestro anterior orador, ¿no? Tener algunos resultados y que nos diga si son válidos o no, no importa qué algoritmo haya después, lo que me dedico yo es a cómo se intercambia la información entre los sistemas para poder implementar esto, qué tengo que mandarle al otro sistema para que me pueda devolver su inteligencia y en qué formato me va a devolver su inteligencia. Eso es lo que tratamos nosotros desde Fire. Y después Business Intelligence o Big Data, poder generarle a otro sistema un bloque de datos grande, no estamos hablando ya de un paciente o un solo resultado, sino de cientos de miles de pacientes y cientos de miles de resultados, en qué formato lo intercambiamos y con qué mecanismos. Dentro de interoperabilidad clásica, muy importante, archivos maestros, médicos solicitantes, ubicaciones, contratos, clientes, planes, precios, coseguros, feriados, demoras. Todo esto es lo que tenemos que tener en común entre los sistemas para poder funcionar, más allá de los resultados y los pacientes y los médicos. Estas definiciones a nivel de sitio, por eso puse un dibujito de un hospital, porque eso se define a nivel de cada sitio. Cada uno tiene su propia definición de todo esto que vemos aquí. Cómo es un hemograma, cómo es un hepatograma, qué valor de referencia tengo para el hemograma, qué usuario tocó y qué usuario puede tocar y qué usuario generó este resultado, cómo lo puedo referenciar en otro sistema que no es el mío, cómo puedo enviarle las indicaciones de prestaciones de un sistema a otro. Todo esto lo llamamos archivos maestros. Diferente del control terminológico. El control terminológico es cuando queremos tener interoperabilidad de más alcance, de mayor alcance, y esto lo definimos a nivel región, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundo. Tipos y subtipos de muestra o parte del cuerpo, las condiciones del paciente, problemas, diagnósticos, enfermedades de base, qué es lo que podemos pedir, que lo llamamos prestaciones o servicios o concepto solicitable, qué es lo que nos devuelven los sistemas a nivel de determinaciones o test. Para cada una de estas cosas hay vocabularios controlados a nivel a veces nacional, a veces regional y a veces universal. La morfología y topología de los tumores, los microorganismos, antibióticos y fenotipos, las opciones para los resultados codificados, algo puede ser positivo, negativo o intermedio, y para cada una de esas cosas hay una abreviatura que conocemos y que compartimos, y lo mismo para las unidades para resultados cuantificables. UCUM es una terminología para unidades universal. Provincias debería ser un control terminológico, tenemos que saber qué provincia es sin tener que hacer un mapeo, y lo mismo con los géneros. Todos estos vocabularios además deberían tener una posibilidad de ser consultados en línea y mapeados por nosotros si nos falta algún término y actualizados. Para esto también hay interoperabilidad. Pero nada de eso vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver solamente dentro del laboratorio con Fire resultados con Fire, los casos de uso, escenarios, requerimientos, paradigmas de intercambio, los componentes comunes y las guías de implementación. ¿Por qué con Fire? Nos preguntamos.
Una de las razones es porque, si bien la versión 2 de HL7, en su capítulo 7, el laboratorio está bien establecida, digamos demasiado establecida, está en todos lados, y tiene infinidad de variaciones locales. Cada uno que vio una interfaz alguna vez vio solamente esa, no hay ninguna igual que esa. Es raro que dos interfaces versión 2 sean iguales. Por lo cual, queremos los datos granulares, queremos que sean uniformes, queremos que también se puedan mandar como reporte PDF y que sea a través de una API moderna, abierta, segura y consistente a nivel global. ¿Para qué? Para portales de pacientes, el acceso de los pacientes y de sus médicos a la información, para la incorporación de los datos a la historia clínica, y para Big Data o inteligencia artificial tengo que decir ChatGPT. Si no me echan de las jornadas, tengo que decir una vez ChatGPT, ya dije ChatGPT. Pero lo vimos en la charla anterior. Digamos, queremos generar información para que después la analicen y eso alimente motores de inteligencia artificial. Para hacer todo el trabajo que nos contó que iban a hacer los de FBA, para poder hacer eso necesitan terminología, necesitan estructura y necesitan poder mandarse la información de manera moderna, abierta, segura y consistente. ¿Qué requerimientos tenemos con los informes? El reporte de laboratorio es un documento firmado, muchas veces son estructurados, hablamos por eso de granularidad, pueden incluir distintos tipos de resultados, a veces incluyen imágenes. Hay mucha implementación basada en CDA y en versión 2, y algunos de esos usan infraestructuras documentales, o sea que mi resultado es un documento y no es el conjunto de observaciones independientes, pero pueden existir reportes completos, parciales, corregidos, cancelados y erróneos. Cancelados nunca lo voy a hacer porque no pude, y erróneo es, bueno, algo salió mal y estaba mal. ¿Sí? Son distintos cancelados que erróneos. ¿Qué paradigmas manejo dentro de este intercambio? Tres distintos. Podría ser un diagnostic report, o sea, el reporte diagnóstico como modelo de sí mismo está definido en FHIR. Puede ser un document reference, que es una referencia a un PDF o a un binary, o puede ser una composition, que es lo que define FHIR como documento, como modelo de documento análogo al de CDA. Los mensajes pueden ser push, como en interoperabilidad clásica. Puedo enviar un mensaje con un diagnostic report que adentro tiene todos mis componentes para informar el reporte. O puedo tener una API RESTful. Cuando tengo una API RESTful, en vez de mandar la información como hacía en la interoperabilidad clásica, espero y alguien me va a pedir los resultados para mi paciente, los resultados por número de orden, los resultados por número de reporte, o quiero saber qué tengo listo, porque yo soy, por ejemplo, un laboratorio que envía muestras de un lado para otro. Entonces quiero saber todo lo que tengo listo desde la última vez que pregunté. Esa es la diferencia entre entre mensajería push y hacer un RESTful API. Hay otra opción más, que es suscripciones FHIR, en la cual no hay polling, hay un endpoint del lado de la aplicación consumidora y podemos, a nivel general funciona como la mensajería, pero en vez de la mensajería que no tiene, request previo, acá hacemos una suscripción a determinado tipo de mensajes y nos van a enviar los resultados uno detrás de otro a través de la suscripción. O nos van a avisar que están listos. ¿Qué componentes comunes tenemos? Más allá de la guía de implementación que estudiemos, no importa si son nacionales, internacionales, las mías, las de otro, las de IPS, IPA, las que vamos a ver hoy, siempre va a haber un diagnostic report que nos agrupa todas las observaciones y todo el resto de los recursos. Un practitioner, que es el médico que pidió y el médico o el médico bioquímico que firmó. Un location, que es donde se sacó sangre el paciente o donde se procesaron las muestras. Un service request, que es una referencia a la orden médica, las que hablaba Rudy en su definición con receta, una orden médica electrónica o no. Un document reference, que puede ser un PDF adjunto a este diagnostic report que me representa el diagnostic report como PDF. Una organización, que es el lugar donde el responsable la organización responsable de la orden y del resultado. Una definición de paciente, quién es el paciente y sus datos demográficos. Uno o más observaciones, que son los test a nivel granular. La definición de las muestras para esos test, a veces está y a veces no, depende de quién lea y quién escriba y para quién esté dirigido el reporte. En general necesitamos, aunque sea el tipo de muestra y la descripción. Provenance, para guardar la firma electrónica de todo este conjunto de datos. Y task, por si necesitamos definir un cambio de estado de un service request. Yo puedo decir, esta tarea que me generé yo a partir del service request, la voy cambiando de estado hasta que la termino.
uno de los estados posibles, ella genere el reporte diagnóstico. Entonces, esos son los recursos FHIR que usamos para representar nuestros resultados de laboratorio. Vamos a ver ahora algunas guías FHIR. ¿Por qué elegí estas para esta sesión? Porque son independientes de cualquier empresa o país, tienen alcance global, lo que nosotros llamamos universal, UV. Una de estas guías es de la Unión Europea, pero pensamos que puede ampliarse su alcance hasta nivel global, es lo que estamos estudiando. Las elegí porque tienen un nivel creciente o prometedor de adopción y madurez. Quizás la guía de la Unión Europea todavía no está muy adoptada, pero tiene un nivel muy prometedor de adopción, si la Unión Europea lo adopta. Y tiene una gran comunidad de soporte detrás. Hay muchos países y muchos desarrolladores trabajando para poder cumplir estas guías. Es compatible con la tendencia actual desde compartir información más allá de las fronteras, no solamente compartir entre dos partes, sino poder enviar ese reporte a cualquier lugar del mundo y que lo puedan leer, aunque sea interpretar los resultados, o aunque sea interpretar los resultados para aplicar un algoritmo. Entonces yo, para que un software interprete el JSON que yo mando y pueda aplicar un algoritmo de inteligencia artificial, los resultados tienen que estar codificados en forma unívoca y me tiene que entender qué significa cada uno, igualmente que los test. Y que haya una experiencia de usuario, me refiero a usuario a los pacientes y a los médicos, similar en distintos lugares del mundo, con pocas variaciones. La primera que vamos a ver es IPS. Trabajamos bastante en IPS en Argentina, lo adoptamos para la historia clínica compartida a través del bus de interoperabilidad, solamente que aplicamos alergias, problemas, medicaciones y vacunas. Dejamos afuera por un tema de complejidad resultados, pero está dentro de IPS. Ahí les dejo la URL de IPS y un ejemplo de hemoglobina a través del Diagnostic Report. El IPS se va a generar en forma de documento y tiene diversas secciones. Una de ellas es el resultado del laboratorio. Vamos a tener un reporte de laboratorio y resultados generado desde la historia clínica, porque el IPS se lo solicitan en general una historia clínica. Pero yo podría generar desde el laboratorio un IPS que solamente tenga resultados de laboratorio y tenga las otras secciones vacías, porque yo no manejo ni alergias, ni problemas, ni medicaciones, ni vacunas dentro del laboratorio. A ver si podemos ver el Diagnostic Report, a ver si puedo compartirlo. Ahí vemos un ejemplo de... ¿Se ve, no, Sí, Nerio? sí, perfecto. Ahí vemos un ejemplo de Diagnostic Report con la persona a la cual se le solicitó, cuándo se reportó, y un observation con hemoglobina, con su valor y su valor de referencia. Si lo sigo, me va a mostrar el resultado específico, y acá sí tengo el resultado de hemoglobina completo, con todos sus atributos, ¿sí? Desde valor, nota, quién lo realizó, cuándo es efectivo, a qué paciente corresponde, el código, la categoría y el estatus. Y en JSON lo pueden ver también cómo sería nuestro resultado. Cualquier guía de implementación que hayamos nosotros hecho o las que existen, todas van a tener alguna variación de esto, no muy diferente. Así que es bastante compatible con lo que venimos haciendo. Tres artefactos específicos para laboratorio en IPS: el reporte diagnóstico, como vimos antes, que nos lleva a un conjunto de observaciones o resultados, y además también tiene modelada la muestra. O sea, puedo definir también sobre qué muestra hice esos resultados. No a todos les interesa, especialmente en un nivel regional, pero quizás a un sistema receptor de historia clínica sí le interesa. Acá ven el contenido del Diagnostic Report, en la tabla de contenidos de FHIR para Diagnostic Report, el estado, si es final registrado parcial o preliminar. En el caso del IPS es siempre final, o sea, no nos permite enviar resultados parciales o preliminares. Hay que poner la categoría del resultado y el código, a qué paciente corresponde, en qué fecha se realizó, o si no hay fecha, por qué, quién lo realizó a nivel
performer, que sería un médico, una organización o un conjunto de personas, la muestra y uno o más resultados. En principio, IPS permite informar no solamente el laboratorio, sino anatomía patológica y radiología. Pero nosotros nos concentramos hoy en el laboratorio. Y acá ven el resultado individual del laboratorio según IPS. Tenemos un observation, como son todos los resultados, el código de la determinación, el código de observación, quién lo realizó, y un conjunto de valores opcionales que únicamente vamos a poder tener uno para cada resultado, que puede ser una cadena alfanumérica, una fecha, un rango de fechas, un periodo, una cantidad, que es lo más normal en el laboratorio, con una unidad fijada por UCUM, para que sea compatible, o un conjunto de un resultado codificado de un conjunto específico. Por ejemplo, en el caso de la sangre negativo AB o el factor y el RH, digamos, podemos tenerlo definido en forma controlada terminológicamente. Después la interpretación, alto, bajo, etcétera, a qué muestra corresponde, el rango de referencia, y si tenemos determinaciones que están estructuradas, que tienen componentes también, se pueden ahí definir cuáles son los miembros o partes de esa observación. Entonces yo podría poner un hemograma y los componentes del hemograma adentro. Todo esto que vimos recién, adentro de un documento. Esto no va a estar por separado, va a estar dentro de un IPS. Va a haber un documento llamado IPS, una composición, y adentro va a tener todos esos elementos, diagnostic report y observaciones. En el caso de IPA, que es la siguiente guía de implementación que quería mostrarles, está preparado para dar acceso a pacientes o a médicos en forma granular, sin generar un documento especial. Es lo que llamamos una meta implementación, porque es muy poco exigente, tiene menos restricciones que el IPS. Y se puede especializar a nivel nacional. ¿Qué podemos expresar con IPA? Datos demográficos, problemas de medicación, vacunas, alergias, signos vitales, laboratorio y notas clínicas. Si se fijan comparando esta observation con la que vimos de IPS, es mucho menos restrictiva, ¿sí? Permite ponerle estatus, categoría y código, pero no las restringe, qué paciente es, de qué fecha y qué tipo de valor contiene la observación. También permite compartir el resultado como document reference, como una referencia a un PDF o un CDA, o lo que ustedes quieran tener como objeto binario. Y finalmente les quería mostrar esta que es nueva, acaba de ser publicada la semana pasada, el primer ballot, la primera votación de una guía paneuropea para intercambio de reportes de laboratorio. Está dentro de un proyecto que se llama Formato de Intercambio Europeo de Historia Clínica. Está basado en IPS, basado en IHE-Lab, una guía llamada IHE-Lab, soporta Diagnostic Report, Document Reference y Composition, las tres maneras de expresar un resultado, y podría, todavía no lo sabemos, ser el embrión de una guía para reportes de laboratorio de alcance global. Queremos que haya una guía de alcance global para no tener que reinventar la rueda cada vez que queremos hacer una implementación de laboratorio en un país o en una región o en un grupo de empresas. Los actores que define esta guía y las obligaciones, que son recursos, que son también recursos en Fire Release 5, son un creador de reportes que genera o envía un reporte, un repositorio de laboratorio que envía un reporte, lo almacena o lo recibe, o permite su consulta, como dijimos antes, poder pedir por paciente, por fecha, por estado, etcétera, y un consumidor de laboratorio que sería una historia clínica o un médico directamente o un paciente que puede pedir un reporte, recibirlo o utilizar. Un conjunto de decisiones de diseño en esta guía de implementación. Se optó por tener una retrocompatibilidad con repositorios basados en CDA, así que se optó por tener una estructura de documento que permite usar Diagnostic Report o Composition. Y algo interesante para los que hacemos guías de implementación, también incluye un modelo lógico, que es cómo el negocio, más allá de los recursos FHIR que utilizamos, incluye un modelo lógico del contenido conceptual de la guía para que uno entienda, aunque no sea técnico en FHIR, qué es lo que tiene un reporte de laboratorio a nivel conceptual,
y un mapeo a qué recursos utilizaron específicos de FHIR para mapear esos requerimientos conceptuales. Ese modelo lógico lo que dice es que tiene que tener todo reporte, según la regulación europea, cobertura, receptor, autor, autenticador, validador, muestra, una o más, resultados, uno o más, paciente y una o más órdenes. Esa es la definición del modelo lógico en pocas palabras. También define tres diagramas de estados, uno para el reporte de laboratorio, por qué estados puede pasar el reporte de laboratorio. Las determinaciones individuales también pueden tener un diagrama de estados, desde que empiezan hasta que terminan, hasta que están listas o canceladas, y para la composición en caso de que usemos una composición FHIR para presentar el reporte. Y define todas las estructuras, incluye inclusive composition. Yo uso la palabra backported, significa que eso no estaba en la versión de FHIR R4, que es en la cual se basa este modelo, pero se hizo una preadopción de R5 para poder incorporar prestaciones de la nueva versión de FHIR. Agrega también especialidad y tipo de estudio con terminología controlada, o sea que nos fija los tipos de estudio que podemos informar y las especialidades, además de los códigos. Y también define una observation bastante compleja, vamos a mirarla. ¿Cómo estoy de tiempo, Nereo? Y bien, estamos 2 minutos faltan. Y tenés 2 preguntas ya. Ni las vi. Bueno, acá está la observation de la guía europea, un estado, la categoría de laboratorio que fija, el tipo de estudio, nos define una lista de tipos de estudio y aparte es requerida, o sea que tenemos que usar esos códigos, el paciente, la fecha efectiva, quién lo realizó, el tipo de valor o el resultado que puede ser cualquiera de estos, la interpretación del resultado, el método, la muestra y si tiene algún miembro, o sea, si tiene partes este resultado, si es una composición de varios resultados, cuáles son esos componentes que tiene. Muy parecida a la otra, con algunas variaciones, por ejemplo, el tema de que el vocabulario es el vocabulario europeo para alguna de los ítems. Y debe haber un ejemplo. Vamos a ver cómo ver un ejemplo. Muy parecido al ejemplo que vimos antes de observation. Bueno, y los dejo a ustedes, como no es que tenemos más tiempo, que si quieren después con las URLs recorran los Diagnostic Report, la Composition y el Observation. Fíjense que es un ballot muy, muy reciente, acaba de ser publicado, así que supongo que va a cambiar, pero les dejo que ustedes los miren a placer más tarde.